Gómez nació en una comunidad rural de Guayacanes, en el municipio de Laguna Salada, provincia de Valverde. Mi infancia es la época más importante de mi vida porque antes de que terminara salí de mi casa y viví a base de los valores que me inculcaron mis padres, Desiderio Gómez Morel y María Ercilia Pérez. Ambos me indujeron a ser un ejemplo en todo lo que hiciera. Para mí, el recuerdo de ellos me inspira cotidianamente. Estudiar para mí fue siempre la inspiración principal desde niño. Y tuve la suerte de que mis padres me indujeron cotidianamente ser ejemplo. Incluso mi madre, que era religiosa, me decía que tratara de imitar a San Luis Gonzaga, que luchaba por la perfección. Y mi padre siempre me dijo no temer a nada ni a nadie. Y eso me ayudó a conformar una posición de estoico, aún sin conocer el estoicismo, que fue un bastón importante en mi vida, el estoicismo, frente a las adversidades y además frente a todas las provocaciones de la vida. Mis estudios universitarios estuvieron inspirados desde el bachillerato, con mis lecturas de Martí y de Hostos. Desgraciadamente, la carrera que elegí no resultó la que yo quería profundamente, no resultó la que me inspiraba, porque al conocer cómo estaba degradada en la época de Trujillo, me fui desilusionando. En el primer año obtuve notas muy buenas y sobresalientes, pero se cruzó en mi camino la filosofía política y entonces pasé a estudiar filosofía y luego también la dejé porque estaba dominada por ideas atrasadas y comencé a transitar el camino de la sociología, el camino de sobre todo la sociología política, la economía política que coronaron lo que ya manejaba de filosofía política. Esas tres políticas han significado la clave de todo lo que he hecho en el plano político, en el plano de la universidad, en el plano de la producción intelectual y en el plano de la docencia que he tenido antes de la UAS en dos entidades y luego en la UAS. Me gradué en la Universidad de Santo Domingo de doctor en Derecho y luego estudié en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú Economía Política, Filosofía y además Derecho Constitucional y también Estética. En realidad, el estudio que hice en la Unión Soviética significó un vuelco, significó un cambio en lo que era mi matriz analítica de aquel momento. Mi idea sobre Trujillo, mi conducta en contra de Trujillo fue forjándose desde el bachillerato, cuando estudié a Martí, estudié a Hostos y estudié a Máximo Gómez. Esas lecturas me acercaron a lo que era la situación ideal de una república democrática. Lo que Trujillo encarnaba era una república autocrática y estaba en contra completamente. El estudio que hacía para luchar contra Trujillo me llevó al marxismo y justamente esas ideas del socialismo me hicieron encarnar una lucha más integral en contra de Trujillo. Cuando salí de la cárcel, recibí una carta de Manolo Tavares, que era el presidente del 14 de junio donde yo estaba y era parte del comité clandestino, para ir a entrenarme a Cuba con un grupo. Con una carta a Fidel Castro, que se la entregué personalmente, nos entrenaron con un gran esmero, pero sobre todo yo puse el acento en enterarme de cómo había sido la Revolución Cubana. Ya me había entrenado en Caracas, en el inolvidable Choroní, y luego volví también a entrenarme en Cuba, en los tiempos de Camaño, ahora con una carta del PSD,
Y en la carta se prometía ayudar a Camaño cuando regresara con el grupo que nos habíamos entrenado en Cuba. Al regreso de Cuba, entrenado ya con el grupo que yo dirigía, nos integramos al 14 de junio. Habíamos ya estudiado la Cordillera Central por sus 4 costados. En Cuba nos habíamos convencido de que lo adecuado era hacer el inicio con un frente y que luego, en la medida se consolidaba ese frente, integrado por los mejores entrenados, entonces se fueran armando frentes en otros sitios. Pero justamente el 14 de junio tomó una línea diferente. A través de la llamada estructura plantearon 6 frentes, a los que yo me opuse tajantemente. Y cuando vi que era imposible detener esa salida, que para mí era un fracaso, del 14 de junio y de la guerrilla, entonces salí del 14 de junio y me fui al Partido Socialista Popular. En la Guerra de Abril participé como parte del Partido Comunista Dominicano, que iniciamos con un pequeño comando en la calle Espaillat. Más adelante se desarrolló la guerra y también la participación del Partido Comunista Dominicano. Participé con mi fusil. Primero tenía una Cristóbal y luego tenía un fusil G3. Participé directamente al término de la toma de la fortaleza, tratando de impedir que los policías se fugaran a través del río Osama. Y luego, cuando se atrapó el gran grupo de policías, regresé custodiándolo a donde estaban ellos encarcelados. A Camaño Deñó lo conocí durante la guerra. Y luego estuve con él en Londres, porque iba de paso para Cuba y el PSD tenía interés en conocer la estrategia que él tenía. Pasé, un día entero con él y luego me fui a Cuba. Allí estuvimos otro periodo y luego estuve con Camaño cuando él estaba en Cuba, yendo con una carta del PSD firmada por mí también, donde se planteaba el apoyo a Camaño aun cuando no se llegara a ningún acuerdo. Desgraciadamente el PSD cambió de posición y yo tuve que salir del PSD y entonces me ligué al grupo Ariza para crear un contingente de manera de apoyar a Camaño cuando viniera. Cuando vino comenzamos los aprestos, pero indudablemente que cayó demasiado pronto. Después de haber dado clases en 2 instituciones educativas, entré a la UAS en 1972. Mi primera clase fue muy inspiradora porque se trataba de ciencias políticas. La segunda lo fue más por el hecho de que se trataba de una enseñanza que yo había tenido como base los estudios de la Unión Soviética. Es decir, se trata de métodos, teoría y métodos de investigación sociológica según el marxismo. Una clase que he dado hasta 2016. Para mí ha sido algo muy, muy importante. También tuve la ocasión de impartir economía política y economía socialista. Finalmente me incliné por el derecho constitucional y allí preparé 21 diplomados sobre la Constitución Dominicana impartidos en todos los centros regionales y en la sede central. Me casé en 1963 con la persona que había soñado desde niño. Una persona que podía compararse con mi madre. He tenido 2 hijos y ambos para mí son seres excepcionales. Y para mí la familia es algo central por el hecho de que provengo de una familia muy amplia con 11 hermanos y todos hemos hecho gala
de lo que nuestros padres nos pidieron. La escritura estuvo conmigo desde la escuela primaria. Me caractericé por escribir en las fechas patrias y además leía mis trabajos. Igualmente en la intermedia y especialmente en la secundaria. Ya luego, en la educación superior, comencé a publicar textos. El primero, en el rectorado de Hugo Tolentino, estaba dedicado a la economía, a la política y a la investigación social. Ya luego vino el texto fundamental, que es Relaciones de Producción Dominantes en la Sociedad Dominicana, y en tercer lugar, una segunda recopilación sobre economía, política e investigación social. Luego vine a incursionar en el plano constitucional y publiqué un texto, La Constitución Dominicana, con una visión perspectiva y retrospectiva. Más adelante preparé un texto muy voluminoso sobre derechos humanos, desde 1492 a 1984. Y luego escribí el texto Curso Taller sobre la Constitución Dominicana, que sirvió de base para los diplomados que impartía. Más adelante escribí lo que he llamado una recopilación temática, donde recojo un conjunto de trabajos que se refieren a un tema. El primero, escrito en 2010, se refiere al marxismo y a la realidad dominicana. Tengo 5 textos más no publicados. Uno sobre la Constitución, otro sobre la izquierda dominicana, otro sobre Trujillo, otro sobre Balaguer y un último sobre la metodología de la investigación social. Democracia significa poder del pueblo, pero reteniendo el sentido que le daba la Ilustración, no el sentido electoral que se le da ahora. Libertad, la expresión libre de lo que es la conducta humana. Es la expresión de una sociedad, de un país, pero sesgada hacia el arte. Mi libro preferido es El Capital y mi autor preferido es Karl Marx. Para mí Dios es la vida. Fui muy católico, incluso intenté ser sacerdote, pero luego, leyendo los resultados de la Ilustración, me convertí en una persona no creyente. La UAS para mí es el centro educativo fundamental de nuestro país. Es un centro que acogió 30 investigadores y trajo cerca de una treintena también de intelectuales del mundo entero. Escribir más.
cor sentir. I miei sospir confondere per poco a suoi sospir. I palpiti sentir, confondere I miei coi suoi sospir. Cielo, si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Cielo, si può